Hola, soy Melanie y junto con Christopher y María Virginia somos coaches y consultores que contribuimos al desarrollo y la evolución de las empresas. Creamos espacios para que los adultos puedan aprender y desarrollar las competencias necesarias para relacionarse mejor, adaptarse mejor a los cambios del mundo, comunicarse mejor y vivir la realidad desde un paradigma de responsabilidad, conciencia y creatividad. Creemos que el espacio de trabajo es el mejor escenario para que los adultos aprendamos, crezcamos y nos transformemos en mejores personas, al permitir que mientras trabajamos se prenda de nuevo la chispa que conecta con nuestra humanidad. Acompáñanos en nuestro podcast Hilos de Conciencia, en donde juntos conversaremos, exploraremos y descubriremos temas que nos ayudarán en nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional y aprender de vuelta la chispa de nuestra humanidad. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Hilos de Conciencia y en esta serie de capítulos vamos a empezar a deshilar la madeja de hilos. Y vamos a ir un hilo a la vez y vamos a trabajar en que te vuelvas una persona más consciente y vamos a compartir contigo nuestras experiencias. Y de nuevo estoy con Mel y con Chris. Bienvenidos a un episodio más. Bueno, pues estamos listos. Entonces, en uno de nuestros episodios anteriores hablábamos del chapuzón, ¿se acuerdan? De tirarnos de clavado, pues hoy vamos a seguir con las metáforas acuáticas y vamos a hablar un poco de qué implica este viaje y este recorrido y este chapuzón al interior y vamos a traer la metáfora del iceberg, ¿verdad? Pareciera que lo que somos o lo que conocen otros o conocemos nosotros de nosotros mismos es una pequeña puntita del iceberg, pero debajo del mar, debajo del agua, existe todo un mundo interior por conocer. ¿Y qué es lo que hace que nosotros actuemos y hagamos lo que hacemos? Pues todo eso que se esconde debajo del agua. Y entonces hoy vamos a hablar un poco de ese mundo interior y vamos a empezar por el primer hilo que generalmente nos mantiene, ¿verdad? Como esa marioneta ahí amarradita. Y este hilo es el hilo del mindset o de las creencias, ¿sí? Entonces mucho de lo que nosotros hacemos y mucho de lo que nosotros traducimos en comportamientos y en acciones tiene que ver con esa historia que nos contamos, con ese pensamiento, con esa creencia que es el disparador del actuar. Y hoy vamos a hablar de ese mundo de creencias. Qué buen tema. Ahorita que hablabas del iceberg, ¿verdad? Creo que esa es la primera toma de conciencia que quizá hay que resaltar y es tomar conciencia de que existe ese iceberg. Correcto. ¿Verdad? Que el 5% de nuestros pensamientos son conscientes y el 95% son inconscientes. El 95% están por debajo de esa superficie que no somos capaces todo el tiempo de observar, todo el tiempo de ver, todo el tiempo de comprender, ¿verdad? De poder identificar. Y que justamente parte de ese 95% está hecho de esas creencias. Correcto. Entonces empecemos por definirlas. ¿Les parece? ¿Qué son las creencias? ¿Qué tipos de creencias hay? Y bueno, ¿y qué impacto tienen en nuestro actuar? ¿Y qué impacto tienen también en nuestro equipo? Y, ¿por qué no? En un sistema mayor que sería nuestra organización, nuestra sociedad, nuestra cultura. Wow, pues empezamos por creencias, ¿verdad? Yo creo y qué irónico empezar con el creo, ¿no? Pero definitivamente para mí las creencias son un acumulado de conversaciones, un acumulado de información, un acumulado de miradas, cosas que tal vez yo he presenciado, visto, etcétera, y que me llevan realmente a creer que algo tiene su razón de ser, tiene su motivo, tiene su, digamos, centrémonos en razón. Y personalmente creo que esa es la parte más difícil, porque yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿en qué creo? Y usualmente todo lo vinculamos a lo espiritual, ¿no? O sea, tú eres creyente o no eres creyente, ¿ok? Pero hay tantas cosas en las que uno puede creer y usualmente son basadas en
en pláticas, ¿no? O sea, hay muchas cosas y he tenido conversaciones con muchos de ustedes entrando, teniendo una creencia y tengo una conversación y salgo cuestionando esa misma creencia de cierta forma, ¿no? Así como, esto me pareció interesante. Entonces ya empieza como que a nutrir de cierta forma más eso. Y creo que nuevamente vincula al iceberg, ¿no? Como que va el frío agregando más a la punta y más hacia abajo. Entonces ya empieza uno a decir, aquí hay algo más también, ¿verdad? No solo lo que yo estoy viendo, creyendo, notando, pero esto ya me agrega otra creencia más. Y luego pues ya pasaremos al tema perspectivas, etcétera. Pero creo que centrarnos en creencias para mí se van dando en base a conversaciones e información que nos van nutriendo de todo el mundo, ¿no? Sí. Yo pensaba como conectándolo con otros de los episodios en los que hablábamos esto del descubrir, ¿verdad? Y decíamos que, o yo decía que para mí el descubrir se me hacía como quitarle la cobertura a algo, era como destapar o quitar el cubrimiento. Entonces las creencias son estos lienzos que cubren, ¿verdad? Son estos statements o estas afirmaciones que tenemos sobre las cosas, sobre las personas, sobre los eventos, sobre los conceptos, sobre nosotros mismos, y que vivimos la vida y nos relacionamos con ese mundo como si esos statements o esas afirmaciones fueran verdades. Entonces son estas reglas o estas condiciones que yo ya le puse a las cosas, a los conceptos y a mí mismo, y que vivo mi vida como si esa condición fuera real o esa afirmación fuera real, ¿verdad? Por ejemplo, y tenemos, tú decías qué tipos de creencias hay, ¿verdad? Para mí hay creencias que son colectivas, que se transmiten en las sociedades, que se transmiten de generación en generación, ¿verdad? Que se transmiten de cultura en cultura, de país en país, de género en género. Ahí están las creencias individuales que tienen que ver con nuestra experiencia personal, con nuestra infancia, con nuestras historias, con los autoconceptos que fuimos creando de nosotros mismos a partir de todo esto. Y están las creencias que, y vamos a entrar mucho más en esto obviamente, pero que son limitantes, ¿verdad? Estas creencias o estos statements que me limitan a vivir la vida de una manera en específico. Y las creencias potenciadoras, ¿verdad? O las habilitadoras que me permiten o me habilitan a vivir la vida y relacionarme de otra manera. Y dentro de las creencias que son colectivas, ¿verdad? Hay muchas que incluso vienen en refranes, en frases, como estas de todos los hombres son iguales, por ejemplo. ¿Sí? Es una creencia que me viene muy rápido, que es un statement social, ¿verdad? Público, colectivo, en donde de generación en generación, de género en género, creemos o crecemos muchas veces con esta idea de todos los hombres son iguales, ¿verdad? Y todos los hombres son iguales, no precisamente todos los hombres son igual de buenos, ¿verdad? Sino asociada además a características que son limitantes. Claro. O la mujer es el sexo débil, ¿verdad? Es otra creencia que es colectiva, que limita y que vivimos nuestra vida muchas veces como si estas creencias fueran verdades. Sí. De acuerdísimo. Yo creo que para mí el elemento principal en la definición de una creencia es aquello que tú te cuentas del mundo y de la realidad en la que vives y que asumes es verdadero. ¿Verdad? Para mí es esto que tú te dices que es verdad, ¿verdad? Y que no cuestionas, ¿verdad? Y por lo tanto, al no cuestionarlo, te lleva a actuar en piloto automático, te lleva a repetir patrones, te lleva a cometer los mismos errores muchas veces, pero también te lleva, si tú no eres consciente de lo que crees, a aislarte o a aislar a otros, porque te vuelves una persona un poquito arrogante, un poquito creída, ¿verdad? Y un poquito necia también, ¿verdad? Trátale de explicar algo o cambiar el punto de vista de alguien que lleva
40, 50, 60 años haciéndolo de esa manera. Inflexible, ¿verdad? Te vuelves inflexible, te vuelves muy rígido, porque para mí, pensando ahorita un poco, cada vez que hablo de creencias pienso en el cuento de Jorge Bucay del elefante encadenado. Sí. Son como las estacas que te mantienen, ¿verdad? Y que te limitan y que muchas veces no te dejan salir, ¿verdad? Y no te dejan ser libre, como ese elefantito que pues se mantiene en el circo. Porque nosotros la conocemos, pero tal vez no todos los que nos están escuchando la conocen. Bueno, pues se los dejamos de tarea, señora. Pero pueden buscar por ahí el cuento de Jorge Bucay de El elefante encadenado, que es un niño preguntándole al papá cómo esta bestia tan impresionante, tan grande, tan poderosa, ¿verdad? Que tiene la fuerza de más de 100 hombres, puede permanecer, ¿verdad? Prisionera del circo, ¿verdad? Amarrada por una muy, muy pequeña estaca y una pequeña cuerda. Y cómo es que siendo él 100 veces, 200 veces más grande que la estaca, no logra derribarla. Y la moraleja del cuento va un poco como, porque cuando él era pequeño, en algún momento de la vida, la estaca fue suficiente para frenarlo. Y esa memoria quedó grabada en el elefante. Y entonces, esa memoria, esa programación, le impide romper con la estaca. Entonces, ¿cuántas veces nos han dicho en la vida no puedes, o eso no es así, o las mujeres no trabajan, o las mujeres no estudian, o necesitas un título para triunfar, o si nos vamos al mundo corporativo, eso no se puede, esa meta es imposible, aquí siempre se han hecho las cosas de otra manera. Los de tal departamento son así, ¿verdad? El cliente siempre tiene la razón, aunque a veces no. Y bueno, al final son esas estacas que no nos dejan superar, que no nos dejan ver qué más es posible, ¿verdad? Y entonces este podcast viene a justamente eso, a retarte para que reconectes con tu grandeza, ¿verdad? Para que reconectes. Justo hoy en la mañana estaba dando clases de coaching y conecté con esta frase de Leonardo Walk que dice: el coaching es el proceso de generar y despertar conciencia y de recordar, que en portugués es despertar, para que tú conectes o reconectes con el Dios que hay en ti. Y me encantó esa frase. Entonces, como estas creencias que nos limitan nos están de alguna manera saboteando y no nos están permitiendo acceder a toda esa creatividad y a todo ese potencial que tenemos. Y son peligrosas, ¿verdad? O por lo menos es peligroso mantenerlas en la inconsciencia. Cuando tú hablabas, yo pensaba, también son las que hacen que una y otra vez repitamos las mismas experiencias, claro. ¿Sí? Y entonces, como una y otra vez repetimos las mismas experiencias, terminamos sacando la conclusión de que nuestra creencia es verdadera, ¿sí? Pero resulta que las creencias también ocupan un espacio que nos sesga, ¿verdad? Hay un ejercicio que es súper bobo en realidad, pero es un ejercicio que a mí me parece muy atinado para mostrar cómo es que funcionan estas creencias y cómo nos hacen ser observadores de ciertos aspectos de la realidad, pero también cómo nos mantienen sesgados y nos ponen puntos ciegos de ciertos aspectos de la realidad, ¿sí? Entonces, en uno de los programas de Tony Robbins, él dice: te voy a explicar cómo funcionan las creencias. Y quiero que te fijes en el espacio en el que estás y veas todas las cosas amarillas que hay, ¿sí? Entonces tú te fijas en todo lo amarillo que hay en el lugar y te dices: cierra los ojos. Y ahora quiero que me puedas enumerar cuántas cosas moradas viste, ¿sí? O cuántas cosas verdes, dices. Y tú dices: no me acuerdo, no lo tengo tan claro, creo que no habían. O, ¿verdad? O están como en una zona ahí medio en tiniebla que no logro identificar. Y él dice: sí, porque te estabas fijando y estabas buscando nada más el amarillo y no te das cuenta que estás rodeado de verde o que hay un fondo morado porque estás viendo solo una cosa. Y esto es lo mismo que pasa con las creencias, ¿sí? Cuando tú estás bajo esta creencia de yo no puedo, o esa persona es imposible, o este colaborador es un desastre, te estás fijando nada más en el sillón amarillo, ¿sí? Claro. Estás viendo solamente eso que estás buscando ver para reafirmar que tu creencia es verdadera.
Entonces vas a pasar por miles de experiencias que te comprueban que tú no puedes, o que ese colaborador es un desastre, o que eso no es posible, sin abrirte a la posibilidad de ver otras cosas y otros tonos que también hacen parte de la realidad, pero que porque tu creencia te mantenía sesgado y solo viendo hasta ciertos puntos no las podías ver. Y por eso repetimos las experiencias una y otra vez. Y ahí es donde para mí está lo delicado, digamos, de no cuestionar nuestras creencias y lo limitante que es no conocer cuáles son esas creencias, nuevamente, que nos limitan en la vida. Y si este es el primer hilo que nos ata a la inconsciencia, ¿verdad? La existencia de estas creencias que a veces se han arraigado ahí, se han enraizado, a veces son hasta generacionales, decía Mel. ¿Cómo podemos tomar conciencia de las mismas? ¿Qué les ha funcionado a ustedes? ¿Qué les ha funcionado a nivel individual, pero también desde el rol que jugamos de coaches, de consultores, para tomar conciencia de las creencias, sobre todo de las que nos limitan, que también las que nos impulsan son importantes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué podríamos recomendarle a nuestros oyentes para que empiecen ese proceso de tomar más conciencia de ese primer hilo? Yo cuando las escuchaba me fui a métodos científicos y considero que la creencia es una hipótesis, al final de cuentas. Y obviamente para poder comprobar si es cierta, nula, etcétera, pues hay que tener una acción, ¿no? O hay que tener una conversación. Debiera ser una hipótesis. Para mí es como una conclusión que yo ya saqué, pero me encanta la idea de tratarlo como una hipótesis. Porque no, al final de cuentas, es una hipótesis. No es la verdad absoluta realmente. ¿Verdad? Siempre hay algo más que va a ir nutriendo, agregando, sirviendo. Entonces, cuando escuchaba mucho, y pasa mucho en las organizaciones, ¿no? Esta persona de la nada pasa a ser muy malo. Entonces, pero era muy top. No, pero ahora es malo. Entonces, todas esas creencias ya no es bueno. No, ya pasó a ser lo peor, ya hay que despedirlo, hay que sacarlo. ¿Pero por qué? O sea, si antes creías que era lo mejor que había, ¿qué te lleva ahora a creer que es muy malo? Entonces ahí es donde entra el juego para mí de la hipótesis, ¿no? Porque, o sea, entra, bueno, algo tiene que estar pasando para que esta persona... Claro. ¿Cuáles son las variables? Exacto, ahí está. O sea, entra el tema de las variables, ¿no? O sea, todas las variables empiezan a afectar e impactar de tal forma que la creencia empieza a hacerse más grande o más pequeña o mucho más lean, ¿verdad? Entonces, cuando escuchaba, dije, bueno, esto parece una hipótesis. Y sí concuerdo, en algunos casos tiene que ser una conclusión muy firme, una creencia. Pero si lo vemos y uniéndolo a la pregunta que acaba de hacer, tiene que haber una acción para el tema de esa creencia. O sea, tiene que haber una conversación, tuvo que haber alguna información, ¿verdad? Alguien nos tuvo que haber nutrido sobre eso para poderla crear. Claro. Y está el reto de, la evidencia que la soporta, ¿no? Y el cuestionar. Exactamente, empieza el tema del cuestionamiento. Bueno, a ver, el tema de todos los hombres son buenos, ¿verdad? O todos los hombres son iguales, o todos los hombres son malos. Todos los hombres son iguales. ¿Iguales en qué? ¿Verdad? Me encanta eso que está diciendo, porque volver la conclusión que yo ya... Porque para mí una creencia yo ya sentencié. Exacto. ¿Verdad? Entonces, para mí es como, bueno, esta sentencia que yo hice, volverla una pregunta, que es al final lo que hacemos en el método científico. ¿Cuál es la pregunta, la hipótesis que queremos corroborar? Entonces, lo primero sería ponerle un signo de interrogación a eso que yo ya aseveré o juré que es 100% cierto. Y lo segundo sería, entonces, traer todas las etapas del método científico. Es, bueno, volverme un mejor observador, ¿verdad? Salir a observar las variables, qué cambió, qué no cambió. Ponerme yo también como variable en la ecuación, yo en qué contribuí a esto, ¿verdad? ¿De dónde salió? Hacer preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más podría ayudarnos en este proceso de tomar conciencia de las creencias y sobre todo ponerlas a prueba? Yo me fui... Hiciste la pregunta y para mí fue como así, no sé si se ordenaron o se desordenaron o se creó un caos ahí, pero me fui como a varias ideas a ver si las logro ordenar. Pero me fui primero al lenguaje
¿sí? Porque nosotros decimos que el lenguaje describe, pero que también el lenguaje crea, ¿verdad? Cuando nosotros decimos qué lindo está el día hoy, lo estamos describiendo, pero al mismo tiempo lo estamos sentenciando. Yo estoy diciendo qué lindo está el día hoy, por lo tanto va a ser un lindo día, ¿sí? Porque yo ya le puse esa carga emocional, ¿sí? Entonces, cuando me voy a creencias y pienso en lenguaje, tengo que escuchar lo que digo porque no es inocente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en las sesiones de coaching o en los procesos de coaching estamos, a veces, me imagino que a ustedes les pasa parecido, pero yo entro a una sesión de coaching, ¿sí? Y dentro de las primeras preguntas es, ¿qué quieres trabajar hoy? ¿Sí? O claro. ¿en qué nos vamos a enfocar hoy? Y en eso pueden pasar 5, 10, 15, a veces hasta 20 minutos en los que el coachee está como trayendo su contexto, armando sus ideas, organizando sus pensamientos, ¿verdad? Ordenando la madeja del hilo de qué es lo que quiere trabajar en la sesión. Y en esos minutos ya soltó un montón de creencias que no escuchó, pero que yo sí escuché, ¿verdad? Entonces, como anotarlas y decirle, ¿verdad? En la semana pasada hablaba con alguien y me decía... era algo así como, es que si yo no soy amable con todos, siento que se va a generar un conflicto, ¿verdad? Y esa no es mi esencia es ser amable con todos. Entonces, ahí había un montón de creencias, ¿verdad? La creencia de si yo no soy amable y condescendiente y le digo que sí a todo, Claro. voy a tener un conflicto. Y entonces yo la anoté como creencia. Entonces fui anotando todas esas creencias y luego se las parafraseé, ¿verdad? Entonces ahí es prestar atención en el lenguaje. A lo otro a lo que me fui, ya un poco más fumado, pero que no tengo, digamos, todo el repertorio como para explicarlo, y es todo esto de la física cuántica de tu pensamiento es el que crea la realidad. Entonces, si yo estoy teniendo una realidad que no me gusta, cuando soy inconsciente o cuando no tengo esta conciencia o este autoconocimiento o el dron puesto en mí, voy a ir a buscar todas las excusas que están afuera de por qué no me gusta esta realidad. ¿Verdad? No me gusta esta realidad por tal persona, no me gusta esta realidad por tal situación, claro. ¿Verdad? Esta realidad la provocó, la causó tal cosa, etc. Y desde la física cuántica o dentro de toda esta mirada, la propuesta es ¿cuál fue el pensamiento que generó esta realidad? ¿Sí? La historia que te contaste. ¿Cuál es la historia que te contaste? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es la telenovela que tú empezaste a crear? Porque esa fue la que creó la realidad. Entonces ahí es en donde de vuelta vas a tus creencias. Entonces, para mí una forma de cuestionarme una creencia es ¿qué estoy viviendo en esta realidad que no me gusta? Ok, no me gusta estar en una situación en donde no puedo tomar una decisión. O en donde creo que las cosas no dependen de mí. Ok, ¿cuál es el pensamiento que me está generando esta molestia? Y le acabo de decir ahora, mientras lo decía, creo que esto no depende de mí. ¿Sí? Esta creencia de esto no depende de mí me pone en esta realidad de incomodidad, de molestia, etc. Entonces, ahí yo ya identifiqué una creencia. ¿Y qué sí depende de mí? Claro. Y cuando te escucho, donde me voy es a esto de separar el evento de la explicación. O sea, ya encontraste la creencia, ahora separa qué es hecho o realidad y qué es interpretación. Para mí eso me sirve muchísimo a la hora de desenmarañar creencias porque es, ok, es que le caigo mal a Juan. Ok, esa es la creencia. Ok, es que Juan me tiene envidia. No le caigo bien. Ok. ¿Qué de eso es un evento y qué de eso es una explicación? O sea, Juan en el estacionamiento de la oficina hoy no me saludó. Eso es el hecho. Ahora, ¿cuál es la novela turca, colombiana, mexicana que yo me conté? No me saludó porque yo entré primero, él lleva ganas, quiere comerse mi puesto, ¿verdad? Me tiene envidia, yo soy un sol, él es un ogro, etcétera, etcétera. Y todo eso que yo me conté es interpretación. Entonces, una forma de ir desarmando creencias es ir separando los hechos de las interpretaciones para quedarte con lo objetivo, con lo comprobable y dejar el drama, ¿verdad? Y sacar toda la carga emocional y entonces trabajar sobre los hechos y buscar evidencia. ¿Qué otras explicaciones hay para que Juan no me haya saludado? Pues dejó los lentes y no me vio.
¿Qué otras Sí. hipótesis? ¿Qué ¿Verdad? otras Que era lo que decía O Cris. miradas, O inclusive ahorita me miradas. fui con la palabra miradas, que usa mucho Mel. O sea, entonces ese tema también. Y creo que a mí eso es lo que más me sirve. Empaparse uno de, bueno, ¿tú qué piensas o qué crees de esta situación, no? E inclusive uno ve algún show, uno ve alguna serie, etcétera, y ¿tú qué creíste o qué crees que va a pasar? Y cada quien empieza con esta teoría conspirativa de qué va a pasar y empieza aquel tema, porque cada uno lo ve desde cierta mirada y uno se queda, yo no lo había visto así, definitivamente puede ser muy interesante lo que es esa teoría. Entonces, nuevamente, uno va expandiendo tanto el círculo y ahí es donde probablemente entro en el tema. Son creencias que se van a volver afirmaciones o que se vuelven cuestionamientos, o sea, ¿qué realmente va pasando poco a poco con ese tema, no? Buenísimo. Y entonces hablemos de qué relación hay entonces entre el tema de creencias y el quehacer del líder en la organización, porque es tan importante para nosotros en nuestros procesos de coaching, en nuestros procesos de transformación cultural, atacar el iceberg desde abajo y empezar desde el mindset y desde la creencia. Nosotros usamos esta fórmula o este concepto de par, ¿verdad? Y es hasta arriba del iceberg está el resultado, ¿sí? Lo que queremos alcanzar es el resultado. Para llegar al resultado hay que generar acciones diferentes, ¿verdad? Yo siempre traigo a Einstein acá que dice, ¿verdad? Para conseguir resultados diferentes hay que hacer cosas distintas, ¿sí? Pero para hacer cosas distintas, yo tengo que pensar de una manera diferente. Y por eso es que necesitamos ir a las creencias. Y acá, pues, es donde traemos estos ejemplos siempre de por qué todo el mundo empieza enero y febrero, ¿verdad? Haciendo ejercicio, o con la dieta, o este año sí voy a ahorrar, ¿verdad? O este año sí voy a cambiar mi carácter, o voy a tener este cambio, etcétera. Y ya por Semana Santa, por marzo, por abril, pues ya no es todos los días ni con el mismo entusiasmo ni la misma motivación. Y ya por junio se me olvidó que yo estaba ahorrando, se me olvidó que yo iba a tratar mejor a las personas, se me olvidó que yo iba a manejar el tiempo de una manera diferente. Porque solo lo cambié en la acción, pero no lo cambié en el pensamiento. Porque solo dije, en lugar de pasar 25 minutos en el Instagram a las 6 de la mañana, voy a salir a correr. ¿Sí? Cambié la acción, pero no cambié la creencia que me hace conectar con hacer una cosa o hacer la otra. Entonces, por eso necesitamos en los líderes, por eso necesitamos en las organizaciones bajar a este nivel de conciencia y al pensamiento, porque si no las acciones y los cambios no se sostienen en el tiempo. Y cualquier cosa nos hace regresar a patrones antiguos, cualquier cosa nos hace caer a lo conocido, a las rutas cómodas, ¿verdad? A las acciones automáticas, como tú decías, porque si no cambia el switch, pues no se sostiene ese movimiento realmente. Y no es auténtico tampoco, no es genuino, ¿verdad? Estos líderes que se les pide que conecten más con su gente y que no creen en las actividades que Recursos Humanos hace, porque de esos hay un montón. Ay, qué pereza, yo no voy a cumpleañeros del mes. Ay, no, qué pereza, yo no voy al convivio. Ay, no, yo no comparto con mi gente. Yo estoy acá para lograr un resultado, no para ser mejor amigo de mi equipo. Ay, no, eso es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Ahí está la creencia. Esta es la creencia, ¿verdad? Esto no suma. Y entonces si yo voy a estos espacios de convivencia y si yo busco acercarme más a mi equipo, pero desde el hacer y no desde el ser, no se siente genuino y no genera impacto porque la gente percibe que estoy ahí a la fuerza, ¿verdad? Claro. Y escuchándolas ambas, veo un reto súper fuerte que tienen los líderes hoy por hoy, y es el tema agilidad, ¿verdad? Entonces ahora es un tema de cómo logro cambiar ese pensamiento, pero lo tengo que hacer para ayer. La expectativa es, bueno, el resultado lo necesitas para tal. Cambias tus acciones, etc., pero es lo que usted decía. No cambio ese pensamiento. ¿Qué tan rápido puede un líder realmente darse ese permiso, darse esa oportunidad de cambiar pensamientos de formas rápidas, ágiles, que obviamente no es algo fácil de hacer? Entonces, creo que ese es un reto muy fuerte que tienen hoy por hoy en cuanto a cómo hago para que
no solo vaya a la acción, porque esa es la parte fácil, ¿no? O sea, bueno, el resultado no lo estoy haciendo, entonces mejor hago B en vez de C que estaba haciendo, pero no cambio el pensamiento. Pero ojo que Entonces, también ahí solo- hay una creencia, ¿verdad? Y la creencia es cambiar creencias es difícil, es lento, es engorroso, ¿verdad? Entonces habría también que entrar a trabajar Por supuesto. en eso, ¿verdad? Sí, sí, porque yo pensaba cuando se atina en la creencia que está limitando y logramos, por ejemplo, en una sesión de coaching o en una experiencia de vida, ¿verdad? O algo, hacer ese ajuste es como insertar la bola de billar, ¿verdad? O sea, es un toque y clava. Y cuando clava, entró. Y en esa entrada cambió todo. Entonces, yo sí tengo, por ejemplo, personales mías y en experiencia acompañando a otros, muchos ejemplos de creencias que cuando se giró la llave, se giró la llave. Y a eso iba con mi siguiente pregunta. Hablemos entonces de cuáles han sido esas creencias que nosotros hemos transformado o hemos visto transformarse en otros, como para traer estos ejemplos y mostrar que sí es posible ese cambio y que sí es posible hacerlo a veces casi de manera instantánea, ¿verdad? Sí. ¿Tienen algún ejemplo de algo que creían, de, no sé, algún 20 que les cayó, alguna creencia que se modificó? ¿Qué creían que ya no creen? Yo tengo una súper fresca porque, digamos que muy recientemente la hablé, pero fue este proceso de abandonar el mundo corporativo y empezar a emprender, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo llegué a Guate con esta idea de emprender, etcétera, este miedo paralizante, limitante de es que yo no soy suficiente para salir a la calle sola y que una empresa compre mis servicios o crea en mis servicios, ¿sí? Que tenía que ver con dos cosas, con una creencia de yo no soy suficiente, ¿verdad? Y que además cuando tenemos estas creencias no aplican para un solo evento y para una sola situación, sino que aplican se extrapolan para muchas cosas. Entonces esta creencia de no soy suficiente y siempre tengo que estar en el sobreesfuerzo y todo tengo que garantizar que sea perfecto para que sea lo mínimo suficiente y entonces al mismo tiempo pedírsela a los demás, etc. Esa era una. Pero la otra es, una cosa es ser Melanie con el apellido rimbombante de una organización de más de 100 años por detrás, ¿verdad? Global, etc. Y otra cosa es ser Melanie Azurdia y that's it, ¿sí? Entonces este miedo que yo tenía de, pero ¿por qué me van a comprar? ¿Por qué siquiera me van a escuchar? ¿Verdad? ¿Y cuánto voy a cobrar? Y yo al principio, cuando empecé como con la consultora, tenía muchos clientes porque no me atrevía a hacer una reventa a un mismo cliente, con esta idea de yo no quiero que sienta que estoy abusando. Entonces ya le di un servicio y no le quiero vender otras cosas porque no quiero que me sienta como una sanguijuela que ya lo agarró y que ahora, ¿verdad?, me voy a aprovechar. Entonces tenía toda esta cosa en mi mente, todos estos hilos desordenados en mi mente de la relación comercial con los clientes, ¿sí? Entonces yo tuve 3 grandes mentores y 3 coaches, digamos, en este proceso de emprender. Y uno de ellos, con uno de ellos con el que trabajaba, me decía, y este síndrome del impostor, ¿verdad? De no soy lo suficiente como para ir a vender. Y entonces él me decía, ¿cuántos años de experiencia tienes? Yo, 15. Ok, ¿y qué fue lo que hiciste en Brasil? Y yo, todo esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces era como, ok, tienes todo este conocimiento, tienes toda esta experiencia, tienes toda esta base, ¿no es suficiente para salir a vender? Y yo, no es suficiente porque me tienen que comprar a mí, ¿verdad? O sea, yo estoy vendiendo mi conocimiento, mi experiencia, lo que yo digo que puedo salir a generar. O sea, la compra es a Melanie, ni siquiera es a un producto, ni siquiera es le vengo a vender esto, es que vengo a que me compre. Entonces tenía que ver una cuestión con mi valor personal, con mi identidad, etc. Y en un momento en una sesión me decía, ¿y por qué lo haces? ¿Verdad? Y yo, porque esto yo lo haría de gratis. O sea, porque esta es mi pasión, porque esta es mi bandera, porque esto es lo que yo amo en la vida, porque yo
Me realizo cuando veo a otras personas transformarse, me realizo cuando veo a otras personas en su aha moment, ¿verdad? Cuando veo a otras personas brillar, etc. Me decía, entonces deja de venderte a ti y empieza a vender tu propósito. Y fue como, eso sí lo puedo hacer. Eso no me cuesta, ¿sí? Ir a decir, soy Melanie, cómprenme, para mí era paralizante. Pero llegar a decir, soy Melanie, y este es mi propósito, y esto es por lo que yo creo, y esto es por lo que yo muero, y esto es por lo que yo me levanto, y esto es por lo que yo brillo, y puedo dar lo mejor de mí, te lo vendo. Y te lo vendo y te lo voy a vender bien, porque esto es en lo que yo creo. Y ahí para mí cambió por completo mi concepto de qué era lo que yo tenía que salir a vender, ¿sí? Y fue en una sesión donde me hizo el clic y listo, no más miedo de salir a vender una solución. Claro. Buenísimo, me encanta. Bueno, yo creo que yo tenía la misma también, ¿verdad? Yo tenía estos miedos también cuando emprendí, de nadie me va a comprar, ¿verdad? ¿Quién soy yo sin estas multinacionales detrás? Y una que me encantaba, que era, no tengo suficientes canas para que me compren. Ahora ya tengo suficientes. Pero en ese entonces no tenía suficientes canas y yo decía, es que yo, o sea, soy una güira, acá una niña, ¿quién me va a comprar a mí algo? ¿Verdad? O sea, me falta seniority, me faltan canas, me falta experiencia, ¿verdad? Entonces, y creo que, bueno, esas han sido creencias que se han ido desbaratando. Otra que yo traía muy arraigada era como, es que yo soy mala para administrar, ¿verdad? Es que, o sea, yo soy buena empleada, pero no buena empresaria, son cosas diferentes, ¿verdad? Y esto mucho fue ir a buscar esas evidencias de, bueno, pero yo no soy ninguna babosa, o sea, tengo un MBA, o sea, igual tengo los estudios, igual tengo los recursos, igual, o sea, tengo una maestría en administración de empresas, o sea, el conocimiento está, tal vez no está la habilidad o la práctica, pero el conocimiento ya está ahí. Entonces, creo que algo que ayuda también con el tema de las creencias y de la transformación de las creencias es cuando tú logras verte en abundancia y no en carencia. Logras darte cuenta que hay recursos, información, conocimiento, ¿verdad?, que te pueden ayudar en ese proceso de transformar la creencia o que simplemente son evidencias en contra de la creencia que te pusiste. Esa creo que ha sido una, y personalmente una que recién trabajé que fue así, ya es a nivel de maternidad, pero acuérdense que Mel y yo somos mamás, bueno, Chris también es papá y usamos mucho ejemplo de hijos. Y yo tenía una creencia que venía desde muy chiquita, en donde a mí se me dijo desde pequeña que criar a los hijos dolía, que era difícil, que era duro, que costaba mucho, ¿verdad? Y este proceso yo desde pequeña entendí que era un proceso hermoso, gratificante, pero también doloroso, ¿verdad? Y entonces, en una sesión, trabajando estas creencias, prestando la atención a la forma en la que yo hablaba, me di cuenta que yo usaba mucho este lenguaje de lucha, de, es que esto no se puede, esto cuesta mucho, es que es muy difícil, es que yo no sé cómo, y que esto venía de este pensamiento, de esto que yo aprendí, de que ser mamá es difícil. Y cuando tomé conciencia de eso, fue como, no, yo no quiero vivir una maternidad difícil, yo no quiero vivir una maternidad mártir, ¿verdad? No tiene por qué doler, no tiene por qué ser tan cuesta arriba, no tengo por qué ser mamá a costa de mi salud, de mi paz interior, ¿verdad? Y para mí eso fue como, en la sesión dije, no más, o sea, ser mamá es lindo, ser mamá es un viaje, con sus altos y sus bajos, pero no tiene por qué ser una lucha y no tiene por qué ser algo difícil. A mí tal vez van a reír con la mía, pero de hecho esa misma creencia fue la que me llevó a estudiar la profesión que estudié. Yo tuve siempre la creencia que era muy malo con los números. Muy malo con los números. Y pues como ambas saben, realmente los números son como un driver para mí. Son lo suyo. Si no existe número, no hay driver para mí. Entonces, creo que ese podría decir, de hecho todavía tengo el recuerdo de haber tenido que entrar al examen de matemática, quinto bachillerato,
teniendo que sacar 95 en la nota final para poder salir en el acto de graduación. Entonces, fue aquel shock y aquel miedo y aquella creencia que era muy malo con los números. Y al final fue como a tener que hacer paz, ¿verdad? Y la ironía de, bueno, pero ustedes, lo que nos topamos siempre en recursos, bueno, pero es que usted solo es de emociones, le dicen a uno de recursos humanos, usted solo es pro gente, usted no piensa en el negocio, usted y es que le evita, y es que la utilidad, y, exacto, y entonces ese tema de poder realmente hablar el idioma del negocio, hablar del tema de números, pues al final me abrió a mí un tema. Y precisamente para cubrir esa frustración, porque estaba entre ingeniería industrial y psicología industrial, fue que vi la necesidad de cerrar de quitarme esa creencia y de meterme a un tema de finanzas. Entonces y a nivel personal, una muy fuerte es que siempre tuve la creencia de que iba a ser un mal papá. Por el espejo que había tenido. No estoy diciendo, pues obviamente, que mi papá haya sido un mal padre. Al contrario, o sea, simple y sencillamente no pudo estar porque estaba lejos, ¿verdad? Y por ende yo crecí con ese tema de, bueno, ¿quién me va a enseñar a mí a ser padre? ¿O cómo? ¿Desde qué? ¿Verdad? Sí. Entonces esa creencia que lo que uno tal vez no tuvo así de cerca, lo lleva a uno a decir, wow, peor si yo voy a ser igual. Ya claro, a mi papá lo quiero mucho. No van a creer que pero sí es un tema de que marca, ¿no? O sea, ese tipo de creencias donde, bueno, tal vez yo no voy a ser igual o voy a hacer lo mismo y al final de cuentas marca, ¿no? Pero sí, son cosas que definitivamente pegan, impactan, pero que son completamente modificables. Sí. O sea, y escuchando lo de los números y las matemáticas, qué bueno que trajo este ejemplo. Sí nos dio risa, pero tan lo básico, entiendo. Tan elemental. Pero sí. está bueno, porque hay que entender que no son 3 o 4 creencias las que tenemos. Es que tenemos creencias sobre todo. Sobre el dinero, sobre el amor, sobre la pareja, sobre el tiempo, sobre la profesión, sobre la jubilación, sobre Guatemala, sobre el ser chapín, sobre el ser mujer, sobre el ser hombre, sobre el ser independiente, sobre el ser jefe, sobre el ser líder, sobre la edad, sobre ser colaborador, sobre absolutamente sobre todo, porque tenemos una opinión sobre todo y creemos que esta opinión es única, absoluta y verdadera. Claro. Y me encanta esto de traer nuestros ejemplos porque a veces es muy inmediato el proceso de deshacer la creencia, sobre todo cuando uno puede ver la ecología de la creencia, o sea, el impacto que está teniendo en mí y en otros, las puertas que está cerrando. Nosotros en coaching hablamos del concepto de precios, cuáles son los precios que estás pagando, ¿verdad? Por mantener viva esta creencia. Y había una pregunta que me encanta que yo le hago a mis coaches, que es, ¿quién eres cuando tienes este pensamiento? O sea, ¿en quién tú te conviertes, verdad? ¿Y quién serías sin el pensamiento, verdad? Como para abrir esas posibilidades. Entonces, ya para ir cerrando, ¿verdad? Este no es un proceso inmediato. Hay creencias que se pueden deshacer muy rápido si yo logro tener como todas esas miradas y esa información. Hay otras que me va a tomar un poquito más de tiempo, ¿verdad? A veces voy a creer que ya la creencia se deshizo y puede pasar algo que viene a decir, ¿viste que te dije que era así como te pensabas? Entonces, no es un proceso tan automático, pero la invitación a los líderes hoy es a revisar, ¿verdad? ¿Cuál es la historia detrás de eso que tú haces hoy? De eso que funciona para ti, pero también de eso que no funciona para ti, e ir con curiosidad a mirujear, a escarbar y a ver qué encuentras, ¿verdad? Muchas veces podemos incluso mapear en dónde se originó la creencia, si nosotros hacemos bien este trabajo de ir a buscar. Entonces, ¿con qué consejos o con qué creencias quisieran dejar a los líderes que nos están escuchando hoy, ¿verdad? Para que puedan empezar este proceso de transformación a partir de la forma en la que piensan. Porque hoy estamos hablando de cómo pensamos, no de lo que hacemos.
Entonces, si yo quiero ser diferente como líder, ¿qué debería de creer que no creo hoy? ¿O qué debería de hacer para pensar diferente? Claro. Con tu pregunta, yo me fui primero hay que hacer un episodio completo solo de creencias de liderazgo de ayer y hoy. Total. ¿Verdad? Porque creo que estamos en un momento en donde el liderazgo se está transformando, ¿verdad? Así como el mundo entero, ¿verdad? Y como este despertar de conciencia, bueno, ya, si ya vieron a los astrólogos de este año y todo, ya están hablando de todo el potencial que tiene este año. Pero el concepto de liderazgo, la identidad del liderazgo se está transformando, ¿verdad? Entonces, hay muchas creencias arraigadas, muchos paradigmas, muchos mindsets que están quedando obsoletos cuando hablamos de temas de liderazgo. Entonces, yo diría, un consejo a los líderes es, primero es qué creencias o identificar qué creencias o qué grandes lecciones, ¿verdad? O qué palabras sabias vengo heredando de líderes anteriores o de mis padres o de mis abuelos que me dijeron que así era un líder, ¿verdad? Esto sería para mí lo primero, es como qué herencias me doy cuenta que vengo cargando. Un inventario de herencias. Un inventario de herencias y a partir de esas, ¿cuáles me están funcionando hoy? ¿Y cuáles están haciendo cortocircuito con la realidad? Porque si a mí me dijeron que el líder o el jefe o esta persona que tiene la responsabilidad es el que tiene todas las respuestas o el que tiene que dar todas las soluciones o el que es fuerte y no se derrumba, y esto a mí me está haciendo cortocircuito con una realidad que me genera incertidumbre, que me genera estrés, en donde yo a veces sí siento que me derrumbo por la carga de trabajo que hay, etcétera. Estoy chocando entre una realidad, ¿verdad? Eso que tú decías, y una interpretación o una regla o una afirmación o un statement que yo me apropié como si fuera verdad absoluta, pero que me duele y me genera mucho dolor y mucha incomodidad seguirla defendiendo. Entonces yo diría un inventario de creencias heredadas y ver cuáles de estas hoy me duelen o me generan conflicto con la realidad. Sí. ¿Cuál es? Y vamos a uno de los episodios anteriores, ¿no? El adentrar y el cuestionarse. Que si potencializa, que limita. Eso creo yo que es por ahí es donde va Mel con su sugerencia. Y realmente el concientizar, ¿no? Concientizar qué tan limitante o qué tan potencializador está haciendo eso que me llevó hasta lo que soy el día de hoy. Personalmente también entra el tema de interrogarse, ¿realmente estoy donde quiero estar? ¿Realmente esto es lo que quería lograr en este momento? ¿Tengo las herramientas que estoy aplicando las herramientas? Porque una cosa es tenerlas y otra cosa es aplicarlas, ¿verdad? O sea, existe gente que hasta utiliza un desatornillador para clavar, ¿no? O sea, entonces realmente estoy utilizando bien mis herramientas. Y como líderes, personalmente, diría que hay un tema de humildad, claro, de cierta forma, donde permitamos que no solo porque somos líderes, eso nos da completa autoridad de lo que yo digo es, sin escuchar lo que me están diciendo de abajo. Yo creo que eso también nutre muchísimo. No tenemos la palabra absoluta, la verdad absoluta como líderes. Lo que tenemos es una jerarquía. Pero la visual, yo siempre veo que el mundo corporativo es como un edificio, ¿no? El que tiene la mirada del lobby es súper valioso porque sabe qué está pasando, sabe quién entra, quién sale, qué llega, qué no llega, a qué hora llega. Pero no va a tener esa mirada que tiene el penthouse. No va a saber qué están construyendo adelante. No va a saber qué. Pero sí necesita de mucha información de los niveles de abajo para realmente saber qué es y quitarse esas creencias, ¿no? Entonces, eso, el estar abierto y dispuesto a escuchar también de los demás, sobre todo la parte de abajo, es súper importante. Porque hay una creencia muy fuerte en el mundo corporativo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí yo la escucho muy
y es solo le hago caso si las cosas vienen de arriba. Pero si vienen de abajo, es gracias por la información, gracias por participar, o sea, pero no agrega, anotado, exacto, es como sí. Y obviamente eso genera demasiado problema. Entonces, creo que es esa. Es apertura, la de escuchar de todos lados. Y escuchándolo, tal vez porque vengo de la U hoy, estoy como con modo de estudiante, pero recordé las palabras de Sócrates, de solo sé que no sé nada. Y yo creo que si una creencia podemos recomendarle a los líderes hoy es esa, ¿verdad? Es esta humildad ontológica, es esto de saberse aprendices de la vida permanentes, ¿verdad? Y que lo que tienen en realidad no es el conocimiento absoluto de las cosas, sino más bien es una plataforma y ellos eligen cómo utilizarla, ¿verdad? Y si ellos van a usar su plataforma como este monólogo, ¿verdad? En donde lo que yo pienso es y no hay chance de debatir, de preguntar, de cuestionar, o si ellos van a elegir involucrar a su audiencia, ¿verdad? Y si ellos van a lograr usar esa plataforma también para que las ideas y las creencias de otros sean escuchadas, sean incluidas en su quehacer. Entonces, para mí tiene que ver con esto de, bueno, dejar de verme como el sabelotodo y empezar a verme como un eterno y curioso aprendiz, ¿verdad? Y esa creencia para mí ha sido vital en todos los ámbitos, ¿verdad? Incluso en el ámbito familiar, ¿verdad? Con mis hijos, ¿verdad? A veces uno, porque yo digo, yo soy la mamá, ¿no? A ver, tú también como niño traes muchas cosas a la ecuación, muchísimas. Claro. Y si yo estoy en este modo de, no, es que es como yo digo y es como yo creo, pues me pierdo de mucho aprendizaje y me pierdo de mucha información y sobre todo no soy consciente de esos puntos ciegos y me puedo ir a estrellar sin darme cuenta de que pues estaba allí al borde del precipicio. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esa humildad que traía Cris y con este proceso de empezar a hacer este inventario, de empezar a buscar, ¿verdad? De cuestionar los supuestos también, porque Mel traía lo del lenguaje, ¿verdad? Entonces, si puedo dejar empieza a escuchar cuando la gente te explica las cosas diciéndote que porque sí o porque siempre se han hecho así, ¿verdad? O sea, para mí es como, bueno, ¿pero por qué? Porque así se ha hecho así. Ok, ¿pero por qué? ¿Verdad? Existe una tercera vía, existe una alternativa. Entonces, volverse este líder cuestionador de manera respetuosa, ¿verdad? Pero curiosa, ¿verdad? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Y esa es una manera también de ir deshilando los hilos de la organización y de la cultura organizacional, ¿verdad? Porque hay culturas que también están muy amarradas, ¿verdad? A creencias de mucho tiempo atrás, del fundador que ya no vive ahí, que no fundó la empresa en este siglo, pero se siguen haciendo las cosas como el fundador decía, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿algo más que le querramos dejar a nuestros oyentes en el tema de creencias? Aparte de por ahí la intención de hacer otro capítulo un poquito más detallado de creencias y liderazgo en el siglo XXI. Total. Sí. Yo me quedé con una cosa y una es ir al pasado y traer esta herencia de creencias. Pero nosotros en coaching también trabajamos en el diseño del futuro. Claro. Entonces, la otra opción que yo tengo para cuestionar, para revisar, para hacer esta limpieza de closet de creencias, es ir al futuro y es quién quiero ser o qué quiero lograr, cuáles son los resultados que quiero obtener, cuáles son las acciones con las que me quiero comprometer y quiero poder sostener en el tiempo. Porque cuando yo pongo mi intención o mi objetivo hacia el futuro, entonces una pregunta que me tengo que hacer es ¿y qué pensamientos me van a llevar ahí? Claro. ¿Qué necesito creer para ¿Qué hacer necesito creer? Para estar ahí. Correcto. para hacer esta nueva versión? Correcto. Entonces una es que tengo que dejar de creer y otra cosa es que tengo que empezar a creer. Me fui como a la serie, perdón por el patrocinio Netflix, pero me fui a la serie de Capitanes del Mundo que estoy viendo ahora de Messi. Ah, sí, ajá. Y en el Mundial decían, bueno, es que este Messi es otro,
¿verdad? Este Messi actúa diferente, este Messi es diferente, este Messi no es el Messi de los mundiales pasados, ¿verdad? Y creo que eso tiene que ver con lo que traías, Mel, de, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? Ganar la Copa. ¿Qué es lo que yo quiero? Que Argentina se lleve el título. Bueno, y entonces, ¿quién necesito ser? ¿Y quién necesito dejar de ser? ¿Y qué necesito pensar diferente y hacer diferente para lograr ese resultado? Como individuo y como equipo, ¿verdad? Y como técnicos, y bueno, y creo que eso se vio mucho como en este proceso, ¿verdad? Porque era un equipo diferente, ¿verdad? Un equipo que hacía las cosas distintas, que sí, había mucha herencia también del otro señor, de Maradona, y de cómo la Argentina había defendido los títulos antes, pero esto fue como un romper de, bueno, es que tenemos que pensar y hacer las cosas diferentes. Y esto que tú traes del equipo, ¿verdad? Y cómo todos estos muchachitos, la creencia era, queremos que Messi tenga su copa. Claro. Porque él es nuestro héroe, ¿verdad? Porque él jugó con niños que lo vieron jugar desde que ellos tenían 6, 7, 10 años y Messi era su ídolo. Claro. Y entonces poder jugar con él en la copa no era ni siquiera jugar por ellos, era jugar por él. Y era jugar desde otro lugar, porque creo que él disfrutó mucho más también este mundial. Sí. Porque él salió a hacerlo desde el amor, ¿verdad? Desde él, yo voy a jugar porque me gusta jugar, ¿verdad? Yo voy a jugar como a mí me gusta jugar. Y creo que uno de los jugadores, no me recuerdo, ahora mi hijo no está para que me sople y me recuerde, pero uno de los jugadores le escribe a él una carta y le dice, ¿sí? regresa. Pero regresa por el amor a la camiseta, regresa por ese niño que jugaba en el barrio, regresa por lo que te conectaba a ti con el fútbol. Y no por la expectativa, y no por lo que los otros dicen, y no porque lo que la prensa argentina dice. Entonces, creo que el tema tiene que ver también con volver a lo básico, volver al propósito, por qué haces lo que haces, qué quieres lograr, y a partir de ahí, entonces diseñar creencias que te lleven a ese resultado. ¿Verdad? Entonces, creencias que sean potenciadoras. Entonces, yo siempre les pregunto a los líderes, ¿y qué quisieras creer en lugar de esto? ¿Verdad? Entonces, bueno, la invitación a que pues se echen el clavado, el chapuzón al iceberg, que revisen sus creencias, que hagan su inventario, que diseñen creencias potenciadoras nuevas. Y vamos a seguir acá en otros episodios deshilando la madeja de hilos. Nos vamos a enfocar en cada uno de los hilos, ¿verdad? Que te pueden mantener en ese estado de sonámbulo, de dormido. Nuestro próximo episodio va a estar muy bueno. Vamos a hablar de emociones. Vamos a hablar de otro hilo que nos mantiene muchas veces en el enojo, o en la frustración, o en la queja, o en el miedo. Y vamos a hablar de cómo poder gestionar y tener acceso a ese mundo emocional. Así que no se olviden de seguirnos en redes, no se olviden de seguirnos en YouTube y en plataformas de podcast, en Spotify, como Hilos de Conciencia. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. No se pierdan el próximo ni los que ya pasaron.